Biografía de Tales de Mileto. Tales de Mileto nació el 624 al 546 a.C. Es una figura fundamental en la historia de la filosofía y la ciencia. Su vida y sus contribuciones intelectuales sentaron las bases del pensamiento racional en el mundo occidental. Primeros años y contexto histórico. Tales nació en Mileto, una próspera ciudad en la costa de Jonia, una región de Asia Menor que hoy corresponde a la actual Turquía. Mileto era un importante centro comercial y cultural, lo que permitió a Tales acceder a una variedad de conocimientos y culturas desde una edad temprana. La ciudad era conocida por sus intercambios con Egipto y Babilonia, dos civilizaciones avanzadas en matemáticas y astronomía, campos en los que Tales haría importantes aportaciones. Aunque se sabe poco de su familia, es probable que perteneciera a una clase acomodada, lo que le permitió recibir una buena educación. Su vida se desarrolló en un periodo de grandes cambios y avances en el pensamiento, en una Grecia que comenzaba a cuestionar las explicaciones mitológicas del mundo y a buscar respuestas basadas en la razón y la observación. Viajes y educación. Para profundizar sus conocimientos, Tales viajó a Egipto y Babilonia. En Egipto, estudió geometría, una disciplina altamente desarrollada debido a las necesidades de la agrimensura en el valle del Nilo. Los egipcios eran expertos en medir tierras y construcciones, conocimientos que Tales adoptó y adaptó a su propio trabajo. Según el historiador Heródoto, Tales aprendió de los sacerdotes egipcios cómo medir la altura de las pirámides a través de la longitud de sus sombras, un método innovador en su época. En Babilonia, Tales entró en contacto con astrónomos que llevaban siglos observando los cielos y registrando fenómenos celestes. Aquí adquirió conocimientos que le permitieron predecir con precisión un eclipse solar, un logro que aumentó su prestigio entre sus contemporáneos. Contribuciones filosóficas. Tales es reconocido como el fundador de la Escuela Milesia de Filosofía. Fue uno de los primeros en romper con la tradición mítica y religiosa para explicar el universo, proponiendo en su lugar explicaciones basadas en principios naturales. Su búsqueda se centró en encontrar el arjé, o el principio fundamental de todas las cosas. Tales postuló que el agua era la esencia primordial del universo, una idea que reflejaba su observación de que todas las formas de vida dependen del agua y que ésta puede adoptar diversas formas, sólida, líquida y gaseosa. Tales no dejó escritos, y nuestro conocimiento de sus ideas proviene de autores posteriores como Aristóteles, quien lo menciona en su obra Metafísica. Aristóteles valoró su esfuerzo por buscar una causa unificadora y natural del cosmos, considerándolo el primer filósofo en la historia de la filosofía occidental. Contribuciones científicas y matemáticas. Geometría. Tales hizo importantes avances en geometría, una disciplina crucial para la agrimensura y la arquitectura. Uno de sus logros más destacados es el teorema de Tales, que establece que si una línea es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces corta a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Este teorema es fundamental en la geometría euclidiana y es una de las primeras demostraciones matemáticas conocidas. Medición de pirámides. Tales es famoso por haber medido la altura de las pirámides egipcias. Según se cuenta, utilizó el método de las sombras, midiendo su propia sombra y la de la pirámide en el momento en que la longitud de su sombra era igual a su altura. Este ingenioso método mostraba su capacidad para aplicar principios geométricos a problemas prácticos. Astronomía. En astronomía, Tales es célebre por haber predicho un eclipse solar que tuvo lugar el 28 de mayo de 585 a.C. Este evento fue un hito en la historia de la ciencia, ya que demostraba la posibilidad de predecir fenómenos naturales a través de la observación y el cálculo, en lugar de atribuirlos a caprichos divinos. Su capacidad para predecir el eclipse impresionó tanto a sus contemporáneos que fue considerado una prueba de su sabiduría y habilidades. Principios de navegación. Tales también hizo aportaciones en la navegación, usando la constelación de la Osa Menor para ayudar a los marineros a orientarse en alta mar. Esto facilitó la navegación y el comercio, contribuyendo al desarrollo económico de Mileto. Impacto y legado. Tales de Mileto dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Su enfoque racional y su insistencia en buscar explicaciones naturales para los fenómenos del mundo influyeron profundamente en sus sucesores, especialmente en Anaximandro y Anaxímenes, quienes continuaron la tradición milesia proponiendo sus propias teorías sobre el arjé.
Anaximandro sugirió que el principio fundamental era el apeiron o lo indefinido, mientras que Anaxímenes propuso el aire como la sustancia primordial. El pensamiento de Tales marcó el comienzo de una era en la que se buscaban explicaciones lógicas y basadas en la observación para entender el universo. Su legado perdura no solo en la filosofía, sino también en la ciencia y las matemáticas. Su vida y obra fueron documentadas por filósofos e historiadores posteriores, asegurando que su influencia se extendiera a lo largo de los siglos. Aristóteles, en particular, reconoció la importancia de Tales como el primer filósofo en buscar principios naturales en lugar de sobrenaturales. Esta valoración fue esencial para el desarrollo de la filosofía como disciplina racional y autónoma. Además, la inclusión de Tales entre los 7 sabios de Grecia refleja el alto respeto y admiración que sus contemporáneos y sucesores tenían por él. En resumen, Tales de Mileto fue un pionero cuyo trabajo sentó las bases para el desarrollo de la ciencia y la filosofía occidentales. Su capacidad para observar, razonar y aplicar principios matemáticos y científicos lo convierte en una de las figuras más importantes de la historia del pensamiento humano. Su legado continúa inspirando a generaciones de pensadores que buscan entender el mundo a través de la razón y la observación. La historia de Tales de Mileto y el agua mágica. En una cálida tarde en la ciudad de Mileto, Tales de Mileto, el gran filósofo y matemático, estaba sentado en la plaza principal. La gente del pueblo lo admiraba por su sabiduría, pero también se divertía con sus excentricidades. Tales había pasado toda la mañana explicando a cualquiera que quisiera escuchar que el agua era el principio fundamental de todas las cosas. Todo proviene del agua, decía con entusiasmo. Un joven pescador llamado Nicandro, conocido por su humor pícaro, decidió jugarle una broma a Tales. Nicandro había escuchado sobre la predicción del eclipse y las teorías del agua, y pensó que sería divertido poner a prueba la sabiduría del filósofo. Así que, con una sonrisa traviesa, se acercó a Tales y le dijo: «Gran Tales, tengo una pregunta para ti. Si el agua es el origen de todas las cosas, ¿puedes demostrarlo con un experimento?» Tales, intrigado y siempre dispuesto a demostrar sus teorías, respondió: «Por supuesto, joven Nicandro. ¿Qué tienes en mente?» Nicandro, tratando de contener la risa, le entregó a Tales una jarra vacía y dijo: «Aquí tienes una jarra vacía. Llénala de agua y convierte esa agua en algo sorprendente, algo que demuestre tu teoría». Tales, siempre confiado en su ingenio, aceptó el desafío. Llevó la jarra al río cercano y la llenó con agua fresca. Mientras regresaba a la plaza, comenzó a pensar en cómo podría impresionar al joven pescador y a los demás espectadores que se habían reunido. Al llegar, Tales se dirigió al centro de la plaza, levantó la jarra y proclamó: «Amigos míos, el agua es la esencia de todo. Con esta agua, haré algo extraordinario». La multitud observaba con expectación. Tales vertió el agua en un cuenco y comenzó a agitarla con las manos, murmurando palabras místicas para añadir un toque de dramatismo. Después de unos momentos, se detuvo y miró a Nicandro. «Nicandro, ¿qué esperas ver?» Nicandro, disfrutando de la situación, respondió: «Algo sorprendente, algo que nunca hayamos visto antes». Tales, con una sonrisa astuta, sacó de su túnica un puñado de tierra y lo lanzó al agua del cuenco. Luego, comenzó a remover la mezcla con energía. La gente miraba con curiosidad, pero nada parecía estar ocurriendo. Después de un rato, Nicandro, incapaz de contenerse más, dijo: «Gran Tales, ¿qué es esto? Solo veo barro». Tales, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa: «Ah, mi joven amigo, pero ese es el punto. El agua, al mezclarse con la tierra, ha creado barro. Este barro puede ser moldeado para hacer ladrillos, y con ladrillos podemos construir casas. Así, el agua, combinada con otros elementos, nos da las herramientas para construir nuestras vidas». La multitud comenzó a murmurar, algunos riendo por la astucia de Tales, mientras otros aplaudían su ingenio. Pero Nicandro, no satisfecho con esta respuesta, decidió llevar la broma un paso más allá. «Muy bien, Tales. Pero, ¿puedes convertir esta agua en algo más interesante,
¿algo que podamos comer? Tales, siempre listo para un desafío, pensó por un momento. Luego, con una sonrisa maliciosa, dijo: Claro, Nicandro. Dame unos minutos. Se dirigió a una panadería cercana y, con el permiso del panadero, mezcló un poco de harina con agua para hacer una masa sencilla. Regresó a la plaza y mostró la masa a todos. Miren, con esta agua y un poco de harina, podemos hacer pan, el alimento que nos sustenta. Así, el agua, una vez más, nos muestra su importancia en nuestras vidas. Nicandro, aunque impresionado, no quería rendirse. Con un guiño a la multitud, dijo: Eso está bien, Tales, pero, ¿puedes hacer algo que realmente nos divierta? Tales, disfrutando del juego, asintió. Llenó nuevamente la jarra con agua y comenzó a salpicar suavemente a los niños que se habían acercado, haciéndolos reír y jugar con el agua. La plaza se llenó de risas y alegría. Finalmente, Tales se volvió hacia Nicandro y dijo: Como ves, Nicandro, el agua no solo es esencial para la vida y la construcción, sino que también puede traer alegría y diversión. En verdad, el agua es la esencia de todas las cosas. Nicandro, ahora riendo junto con todos los demás, admitió la derrota. Se acercó a Tales y, con una sonrisa, le dijo: Gran Tales, has demostrado tu punto de una manera que nunca olvidaré. Eres verdaderamente un sabio. Y así, la plaza de Mileto resonó con risas y aplausos, mientras Tales de Mileto, el gran filósofo, disfrutaba de una victoria humorística y filosófica, mostrando una vez más que la sabiduría puede encontrarse en los lugares más simples y cotidianos.